Dice Darío que con 2 kilos menos es mejor estado. Una pequeña introducción sobre el tipo de formación. Ustedes saben que nosotros tenemos antes de que empiece Darío, tenemos una metodología, para los que se dieron cuenta, y si no lo digo, de tener una vez al mes un taller corto como este de 2 horas, 2 horitas. Y después en el año 2 talleres, un taller de formación mensual de 2 horas y 2 talleres de formación largos de 1 día y medio, una jornada y media. Y después 2 talleres, retiros en el año, que también duran una jornada y media. Y después el retiro anual en enero, que deberíamos hacer. Así que esa es la praxis que estamos llevando hasta ahora. Bueno, hola, ¿se escuchan? Buenas tardes a todos. Más allá de que ya saben cómo es la temática, por ahí hay gente nueva, busquemos poner nuestros celulares en silencio, en vibrador, como para comenzar y no interrumpirnos después. La idea del tema conlleva, digamos, que vamos a abrir las puertas del tema, pero si Dios quiere, en varios encuentros vamos a ir desarrollando este tema del liderazgo. Mucho se habla en distintas organizaciones y en lo que hace a la educación de la idea de una formación integral. Este es el primer punto que es importante tener presente, en qué sentido hablamos de integral. Hoy últimamente, no solamente en las capacitaciones de los CEO o management o también en las cuestiones universitarias, se está hablando hasta en los proyectos de integral, pero en realidad se ha perdido en muchos casos esta cuestión de la idea de integral y la idea de universal. Es más, lamentablemente, y esto es una crítica de estos últimos años, en la mayoría de las instituciones educativas se establece más lo diversitario que lo universitario. O sea, hacer de una parte un todo, que termina siendo un reduccionismo. Es muy común hoy favorecer más la técnica y confundir las técnicas con método. La técnica no suprime ni viene, digamos, a compararse al método. Por eso, cuando hablamos de método, que decía Osvaldo, la etimología, el sentido de la palabra método, es un modo de andar que hace camino hacia una finalidad. La finalidad en este caso de la formación integral es la persona toda. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando ahí dice el ser humano, lo vemos al ser humano como persona, no como sujeto. Hoy se habla mucho del sujeto de la educación, del sujeto. Bueno, nosotros tenemos que ver que detrás de una afirmación, las afirmaciones no son inocentes. Tiene una visión del hombre, una teoría, una metodología, una epistemología. En ese sentido, apelamos más a una cuestión de la dimensión total del hombre. Y ahí viene lo que por ahí en otros encuentros, cuando hablamos de el hombre como una unidad bio-psico-socio-espiritual. Esa pluralidad de la condición del hombre está, digamos, en su unidad como persona. Por eso, cuando hablamos de la relación con el proceso, digamos, de Jesús Maestro, y vamos a ver el tema del liderazgo, el liderazgo de Jesús y la enseñanza de Jesús Maestro es un encuentro personal, parte de lo relacional con una persona. La diferencia de nuestra apreciación, que no es solamente un cuerpo
religiosidad o religión, justamente hablamos de una relación con una persona. Nosotros no seguimos a una ideología, sino que seguimos a una persona. Y de esa relación con una persona surge, digamos, esta vivencia también del discipulado y del liderazgo. De los temas anteriores que... nosotros vimos estos temas en talleres anteriores. No sé si... ¿Quiénes estuvieron en los talleres donde vimos el tema de inmadurez afectiva y emocional? Poquitos, hay muchos nuevos. Bueno, por eso recordarán de lo que habíamos visto, porque esto es importante, porque llegado el momento, cuando hablamos de la figura del líder como una persona madura y hablamos de integral, tenemos que saber, digamos, cuestiones básicas como qué son las emociones, qué son los sentimientos y los afectos, ¿sí? Y esto por ahí, cuando nosotros mismos vamos trabajando en nosotros, es importante tener presente, porque si hablamos del equilibrio emocional, el equilibrio afectivo del adulto maduro o del líder adulto, primero tenemos que saber lo básico, qué son las emociones, qué son los sentimientos y los afectos. Repasando, bueno, la emoción, digamos, es lo más primitivo, lo más primigenio que tiene el ser humano. A ver, en la cuestión evolutiva, antes de ser Homo sapiens ya había emociones. Y las emociones nos servían para sobrevivir como especie. El miedo, por ejemplo, que es una emoción básica, o el asco, que es una emoción básica, nos sirvió como especie para sobrevivir. O sea que, fíjense cómo no leemos en la educación, en la formación, que recién ahora, después de muchos años, gracias a los aportes de Stewart Gardner, de Goldman y otros muchos autores que están revalorizando la cuestión de las emociones, normalmente nosotros partimos de lo cognitivo, después hablamos de valores y si nos da el tiempo hablamos de emociones. Cuando en realidad la formación integral también es progrediente en la evolución del ser humano, tendríamos que comenzar educar en las emociones. ¿Qué significa educar en las emociones? Tomar contacto con las emociones en nosotros, no en el otro, como una cuestión teórica. O sea, ponerle el cuerpo a las emociones y poder registrar. Los sentimientos, como decíamos la palabra, le indica, o sea, tiene que ver con el sentir y con todas las cuestiones que pasan también por los sentidos. Ahora, acá viene lo interesante y esto es importante. Ya cuando hablamos de los afectos, la cuestión de los afectos es esas emociones o esos sentimientos que tienen que ver con mi proceso histórico, con esta cuestión de lo consciente y lo inconsciente, con cuestiones que por ahí, algo de lo que me pasó en relación a un miedo, ¿no? Hay otro cuadrito que por ahí se acuerdan que lo hemos visto, los que estuvieron recordarán, como que hacíamos una comparación, la cuestión de los afectos ya tiene una implicancia de lo histórico relacional de la persona, ¿sí? Por eso es que podemos ver que alguna situación, a una persona, una araña le puede producir un susto y llevarla al miedo, pero a alguien le puede dar un ataque de pánico. Quiere decir que hay algo en el orden de la subjetividad de esa persona, de ese proceso subjetivo, cuestiones de orden inconsciente, una cuestión traumática, que puede llevar a que esa intensidad de lo normal que tenemos toda una emoción se transforma en una cuestión traumática y que puede derivar en algo sintomático. ¿Se entiende? Esto es un repaso en realidad, brevemente. Pero esto es importante porque cuando hablamos de equilibrio emocional, tenemos que tener presente todo esto. Y esta cuestión de poder dar cuenta de los sentimientos, las emociones y los afectos, cómo juegan en mi persona, comenzar a reconocerme en el yo soy, cómo estoy, cómo siento, que no es solamente la pregunta qué conozco, qué sé, como una cuestión cognitiva, sino qué me pasa a mí con esto. Yo puedo comenzar a ver por qué, decíamos en el taller pasado, una persona que no la conozco, que nunca la vi, en la cuestión de lo afectivo, me resulta agradable o desagradable. ¿Cómo me puede resultar alguien que no conozco desagradable o agradable si justamente es la primera vez que me encuentro con ella? Quiere decir que algo de esta persona juega, digamos, como referente que hace sintonía
con algo de la historia, su tono de voz, su olor, porque nosotros tenemos olor, algunos más, otros menos, depende. Sus movimientos corporales, su forma de caminar, ¿no? Nosotros esas cosas de lo no verbal, lamentablemente, no nos han enseñado a trabajarlas. Y por ahí, ya sea como docentes, o como amigos, o como enamorados, si supiéramos eso, nos podríamos acercar al otro de otra manera, sabiendo lo que genera mi cuerpo cuando me acerco a mi movimiento y qué puede, digamos, de lo no verbal mío, producir, digamos, algo empático o algo opuesto. Y también puedo registrar del otro qué me produce el otro a mí, digamos, por qué me afecta. Hasta ahí se entiende, esto es un repaso nada más. O sea, y ahí, bueno, esto lo retomamos después, ahí, un poquito más. Sí, bueno, cuando veamos. Bueno, y ahí viene el tema de la palabra liderazgo, ¿no? Es una palabra que vamos a incorporar. En realidad, la palabra liderazgo, como dice ahí en la punta, no está en la Biblia, ¿no? La palabra liderazgo viene mucho después, líder aparece mucho después. Es un término anglosajón, en realidad. La Biblia en sí, en el Antiguo Testamento, cuando queremos buscar una referencia de aquella persona que hoy la vemos como líder, no dice Moisés mi líder, sino Moisés mi siervo. ¿Sí? Y este es un primer término que vamos a incorporar, ¿no? Siervo, servicial, servir, no es lo mismo, ¿no? Después vamos a ir viendo qué decimos cuando decimos desde este lugar siervo y qué decimos cuando decimos servicial y qué decimos como una cuestión negativa, servir. ¿Sí? La razón por la que empezamos con Jesús, o sea, con el trasfondo de una persona específica para hablar antes de hablar del liderazgo, es porque Jesús para nosotros, o sea, el enfoque cristiano que le damos a la palabra líder es fundamental. Por eso empezamos con esto. Sí. Además, vamos a encontrar, porque nosotros lo que hicimos fue buscar autores que han sabido leer desde la psicología sistémica, por ejemplo, o desde la cuestión de recursos humanos, encontrar en la figura de Jesús un líder potencialmente para, o sea, capacitar a sus gerentes con esta figura, a sus directivos con esta figura. O sea, personas que han encontrado que el referente, digamos, para todas estas cuestiones de liderazgo, más allá que la palabra sea posterior a Jesús, son, digamos, reúnen muchas condiciones que son muy propicias para incorporar en esta figura de aquellos que supuestamente estarían a cargo de personas o gerenciando o acompañando o teniendo, digamos, un apostolado específico, y que la figura de esta persona, la figura de Jesús como persona, en su accionar, su modalidad, su metodología, nos es muy útil también en los recursos humanos, no solamente desde lo que significa para nosotros a nivel religioso. ¿Se entiende eso? Por eso también esa presentación que pasamos el videíto fue al comienzo, porque no hay líder en la historia, que haya marcado un antes y un después de él. Que digan antes de Cristo, después de Cristo. No se dice antes de Mahoma, después de Mahoma, antes de Gandhi, después de Gandhi. Es un referente único en la historia, digamos, un antes y un después. O sea, es hablado no solamente por la gente que cree en él, sino también por la gente que lo respeta, y también porque no es una cuestión ilusoria o fantasiada, ¿no? Cuando ustedes le preguntan, por ejemplo, hay una entrevista que le hacen a Mel Gibson por qué hizo La Pasión, bueno, encontró en el relato no solamente una cuestión fantasiada, sino verdaderamente un hombre entero, con una totalidad y una impresión del potencial humano expresado en esta figura de Jesús. Por eso, en la película La Pasión, él se compenetra y muestra esta imagen de un
un líder que no solamente vive por lo que hace, sino que hace lo que vive. Es una persona que encarna su mensaje y lo lleva adelante hasta el final. O sea que es no solamente auténtico, que es una palabra que por ahí se usa en el mundo postmoderno, sino veraz, es verdadero. La diferencia, digamos, lo que podemos encontrar en la base, en el Nuevo Testamento, de la figura del liderazgo de Jesús, está en Marcos 10, del 42 al 43. ¿Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellas? Pero no será así con ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será siervo de los demás, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Un autor que escribe La Paradoja, se llama el libro, Hunter, más o menos, él pone de cabeza las gerencias, como poner de cabeza la idea de las gerencias y partir de esta idea de Jesús, que más tiene que ver con el principio del servicio, y que nosotros como imagen pusimos, digamos, el lavatorio de los pies como una cuestión emblemática de partir por esta cuestión del servicio como liderazgo, el ejemplo, el testimonio. Es la figura del líder que no dice vayan y hagan, sino síganme porque va adelante y porque él, aparece en Juan, digamos, esta idea, él es camino, verdad y vida. Este es un poco el liderazgo que marca, digamos, como principio la idea de, el servicio y la idea del testimonio y del ejemplo. Encarnando de alguna forma la humildad como modalidad de relación. El líder generalmente, la fisonomía del líder es el que está adelante, el que está primero, el que sobresale y toma la iniciativa, lo vamos a ver después. Si ese es el rol del que, digamos, del que está al frente, del que es autoridad según el esquema de Jesús, la característica propia de su relación con los demás tiene que ser la humildad. Por eso la paradoja, ¿no? Está primero, pero tiene que sentirse y relacionarse como el último. O si quieren un lenguaje más moderno, como el igual. Ni arriba, ni abajo, ni adelante, ni atrás. Y eso hace que la otra persona que se relaciona con el líder así, en el marco de esta paradoja, no tenga que defenderse de nada. Porque el líder que está delante es humilde, no pisa cabezas, no aplasta a nadie, no atropella, no impone, porque es humilde. Pero sí sabe a dónde va, y esa es la diferencia. Entonces, ya que me metí, saltamos con el tema de la fisonomía de un líder. El líder tiene una manera de ser, digamos decir así, que no es común. No es el común de la gente. Tiene una percepción de la realidad y una interpretación de esa realidad que no es la misma podríamos decir así, de cualquiera. Tiene internalizado o es parte de su naturaleza o de su temperamento o de su personalidad algunas características que hacen que él se realice viviendo el liderazgo. Porque a veces uno piensa, líder igual poder. El trasfondo libidinoso, digamos, del líder es, o su móvil humano, es un ansioso por el poder. Yo creo que eso es injusto. Para la idiosincrasia de un líder, la realidad es que, así como algunas personas, un artista en su idiosincrasia se realiza
interpretando la realidad de alguna manera plástica, no sé cómo llamarlo, el líder se realiza interpretando la realidad y viviendo la realidad y respondiendo a la realidad de una manera determinada. Y eso hace a su idiosincrasia. Y podríamos decir así, es imposible decirle que no lo viva así. O sea, el líder va a seguir siendo líder hasta que se muera. Pero no porque sea un ansioso de poder, sino porque hace su idiosincrasia. Él es así. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Quién le iba a decir a Pedro que se calme? O Pedro, quédate quieto, no te muevas, no intervengas, no digas nada. Imposible. Entonces, la conciencia, en este caso psicológica, y también moral, ¿por qué no? Pues están juntas, son iguales. La conciencia de autoconocimiento, de autopercepción, de su idiosincrasia frente a la realidad de un líder, la concibe no como yo, fulano de tal y punto, sino como yo, fulano de tal, vos y vos, y un nosotros que entran dentro de mi manera de vivir y de mi manera de percibir la realidad. A un líder le convidan un pedazo de torta y no sé, va a decir, muy rica la torta, ¿la querés probar? Fíjate qué rica que está. En cambio, una persona que no tiene ese esquema de nosotros, muy rica la torta, pasamos a otra torta. Busca también en lo no verbal, en lo corporal, uno puede identificar el cómo está abierto al mundo y tiene nosotros instalados en su comunicación. No es una persona que habla cerrada o se acerca, digamos, o sea, mirando para abajo. Ven que el perfil es un perfil de encontrar la mirada, de estar, digamos, mirando al otro. No está, o sea, como escuchándose a él mismo a ver si está diciendo bien la lección. No, o sea, está constantemente mirando y también con su cuerpo tiene una predisposición que dice por más que no habla. Tiene injerencia. Recién hablábamos con dos señoras ahí que nos contaban de sus maridos que le dicen, vayan ustedes a la iglesia que nosotros nos quedamos a hacer las cosas que ustedes no hacen. Entonces, una persona normal diría, no, pero la iglesia, irse a la iglesia es muy bueno y nosotros nos sentimos realizados y crecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Un líder le diría, ¿y vos qué? ¿Por qué no venís a la iglesia? Vení a la iglesia y yo me quedo a hacer lo que vos decís que yo tendría que hacer. Una postura diferente frente al otro. ¿Entiendes? ¿Vos qué haces? Incluye en su percepción del otro no restringirse simplemente a lo que uno piensa, siente de la realidad, sino la realidad del otro incluida en lo que se reclama. No sé si se entiende. Entonces hay una incursión desde una concepción de un nosotros, uno incursiona en la realidad. No espera que simplemente la realidad venga hacia vos. Vos vas hacia ella y tratás de incursionar en todos los planos posibles. Ese nosotros no estamos hablando del sistema de creencias o cultural de cada región o cada zona. Estamos de la otra edad del otro, en tanto una persona diferente y abierto a nosotros en mi posición ante el mundo. ¿Se entiende? O sea,
porque por ahí a veces cuando algunos utilizan el término nosotros, lo utilizan en función de una concepción ideológica, de un sistema de creencias o de un grupo cultural o de un grupo pequeño reducido que ese es el nosotros, Una tribu urbana. por ejemplo. Y aparte, cuando se dice que el líder tiene una concepción de un nosotros, no quiere decir que haya superado el egoísmo. Los que no son líderes son egoístas y los líderes no son egoístas porque conciben la vida desde nosotros, no tienen nada que ver. Pueden conseguir en nosotros desde un egoísmo. El egoísmo es autónomo a esta idiosincrasia, ¿no? Capacidad e inquietud para protagonizar en los sucesos de la vida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que hacíamos una distinción en alguno de los talleres sobre suceso, acontecimiento y experiencia? No son la misma cosa. Suceso es algo que pasa, es la fenomenología de algo que sucede en la vida. Pero eso que sucede puede pasar sin más, como todas las cosas de la vida que pasan. Pero cuando forma parte, o sea, hay una interacción entre el suceso, lo que pasa, y mi persona, entonces se detiene y se convierte en acontecimiento. Voy a cruzar la calle, casi me atropella una moto. Cuando llego al otro borde de la calle, el cruce de la moto era un suceso, ¿no es cierto? Yo podría haber seguido, no pasó nada, un simple suceso. Pero cuando llego al otro borde de la calle digo, ¿qué pasó acá? Acá pasó algo importante, podía haber muerto, fue una imprudencia mía, o fue un tarado, etc. Entonces se convirtió en un acontecimiento. Dejó de ser un suceso que podría haber pasado para convertirse en un acontecimiento que me afectó a mí. ¿Por qué? Porque empecé a preguntarme por qué y a internalizar y a trabajar eso que sucedió. Y la experiencia es lo que provoca dentro de mí. Es decir, aquello que sucede y se convierte en acontecimiento, si queda en el tiempo y en la intensidad, entonces se convierte en experiencia. Y las experiencias son los que cambian nuestra vida, no los sucesos, ni tampoco los acontecimientos. Entonces, un líder tiene la capacidad, el talento, el potencial, y no es fabricado, simplemente lo lleva consigo, y la inquietud, es decir, no puede decirse no voy a hacer nada, o me quedo a donde estoy. Podría ser una decisión del líder, digamos. Normalmente experimenta la ansiedad, la sana ansiedad, o si quieren, la sana tensión de ingerir. ¿Sobre qué? Sobre los sucesos propios y especialmente ajenos. Por ejemplo, una persona normal diría, qué bárbaro la inseguridad en el país, ¿no? Qué barbaridad, qué desastre, qué espanto, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es normal, porque fenomenológicamente lo experimentamos todos. Pero un líder pensaría eso y no se queda con eso. Pensaría, ¿cómo superar la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer frente a la inseguridad? No podemos quedar con los brazos cruzados. Hay que salir y hacer algo. Y además, procura hacerlo. Y esa es la diferencia de capacidad e inquietud. Ahí viene el siguiente. El opuesto. La incapacidad de anclar, es decir, de permanecerse de manera indefinida o infantil, inútil, estéril, en la indiferencia. Las palabras de Martin Luther King son muy buenas al respecto. Porque uno
digamos,